Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 487 de la 8ª temporada. Hoy, progresismo infiltrado en la iglesia con Edgar Pacheco, el tío Pache en Lima, Perú, en la conferencia Defiende tu Fe. Podcast miembro de la Alianza Evangélica, produciendo estos programas desde la ciudad de Shanghai, China. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Hermanos, actualmente estoy fungiendo como apologista en las redes sociales, después de haber llevado a cabo un ministerio pastoral casi 10 años. Fui pastor de las Asambleas de Dios, pastor presbítero metodista y presbítero metodista itinerante de la Iglesia Metodista Libre. Actualmente estoy como apologista en las redes sociales. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que el trabajo de las redes sociales parece que ha abierto puertas muy amplias a muchos jóvenes y a muchas personas que están hoy defendiendo la fe. Y se van a preguntar ustedes, ¿por qué defender la fe? ¿No? ¿Qué es eso de defender la fe? Bueno, no se dan ustedes cuenta quizá de todo el terremoto que se ha armado justamente a causa de la exposición de las redes sociales y al ser un terreno tan fértil para todos estos personas que lideran sectas o pertenecen a pensamientos sectarios, por supuesto que las redes sociales son un campo de batalla fuertísimo. Entiendo que al haber una brecha generacional, sobre todo de aquellos que crecimos ya con ese intertecnológico del celular, del internet, y esa brecha de personas que, bueno, hoy apenas saben instalar WhatsApp, que es verdad, no tienen que sentirse mal, es una brecha real. Muchas veces, mucha gente no sabe de qué va la cosa, ¿no? Que le defiende tu fe, que la apologética, de qué estás hablando. Bueno, es real, hay una guerra real, hoy por hoy, que se libran las redes sociales y que estas plataformas nos han permitido a nosotros llevar adelante este ministerio apologético. Quiero agradecer hoy personalmente a Cristian, a todos los organizadores que permitieron que estuviera hoy en esta linda iglesia y a todos los que vienen de lejos. Sé que algunos hicieron el esfuerzo para venir hasta acá, de verdad honro mucho eso, que Dios les bendiga, que Dios les prospere mucho en lo que ustedes hagan. Y hoy voy a presentar primeramente una exposición que tiene que ver con el cómo hemos cedido a la infiltración de la iglesia. El día de mañana, si Dios me lo permite, quisiera yo exaltar la supremacía de Cristo en medio de todas nuestras vicisitudes, pero en el mismo tenor que el señor Moody, vamos a la carta de Judas, ¿les parece? Vamos a la carta de Judas y vamos a leer exactamente el mismo pasaje, lo cual demuestra que estamos en el mismo espíritu, no nos pusimos de acuerdo, pero vamos a leer exactamente el mismo pasaje de Judas, capítulo 1, en el versículo 3. Y después de eso, quiero aprovechar para enviar un saludo a la gente que está hoy viendo la transmisión, que sé que va a haber varias personas de ahí de YouTube que van a estar viendo la transmisión, también a las personas que crean contenido que están aquí. De verdad que el Señor les bendiga, sigan en la lucha, sigan adelante. Vamos a Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro un momento, vamos a orar con reverencia al Señor. Padre bien amado, te damos gracias en esta tarde. Por tu soberanía y por tu amor has permitido que hoy estemos aquí reunidos. Bendícenos con la gracia, Señor, abundante, la sabiduría, el poder de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, cada vez más perspicacia, sabiduría, Señor, y prestez para predicar el Evangelio. Te pido, Señor, que esta congregación sea bendecida, sus pastores y sus líderes, todos aquellos que están al frente del liderazgo. Me bendice a los laicos, Señor, a las familias, los niños y todos aquellos que hoy están representando aquí a sus familias, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad de estar en esta linda tierra, Señor, y te pido que bendigas esta ponencia que voy a presentar en este momento, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Amén y gracias. Bien. Miren, hermanos, hace aproximadamente 5 años, después de haber servido constantemente como pastor, como presbítero ordenado de la denominación metodista, un día de repente mi fe se apagó. No supe qué pasó,
No supe cómo aconteció. La realidad es que de repente las grandes verdades del cristianismo me parecían insuficientes para saciar mis dudas existenciales. No sabía, por ejemplo, por qué los cristianos creían que Jesucristo había resucitado. Había defendido tantas veces esta verdad, la había predicado tantas veces desde el púlpito, pero ahora me parecía extraña, ¿no? Había empezado a escuchar a una serie de personas que resistían a esta enseñanza diciendo que esto no se podía probar, que esto era un milagro, estaba fuera de la constatación histórica, etcétera, etcétera. Para no hacerlo muy largo, un día después de servir años, mi familia y yo, como familia pastoral, perdí la fe. Escribí un libro respecto a cómo el Señor me regresó, que ustedes pueden encontrar, se llama Huyendo de Dios, y en ese libro narro todas las vicisitudes que tuve que pasar justamente para regresar al camino del Señor. Me he dado cuenta de algo muy extraño después de que regresé a los caminos del Señor, de esa caída terrible que tuve, y me he dado cuenta de algo. Como pastor puedo dar testimonio de lo que es la vida pastoral, pero también me he dado cuenta de algo como laico. Un día, mis pastores extrañamente dejaron de predicar contra los errores del catolicismo y empezaron a llamar al catolicismo religión popular para no ofender a sus adherentes, ¿no? Entonces empecé a notar que la vergüenza del evangelio había eclipsado la predicación y la vergüenza por el evangelio eclipsó, por supuesto, su poder. Y entonces, sin poder, empezaron a existir falsas conversiones. Un día en mi iglesia dejaron de hablar del pecado como la transgresión contra Dios y comenzaron a llamarlo debilidad humana, ¿no? Entonces entendí que la santidad ya no era el estándar, los cultos de oración se vaciaron, ya no querían estar en la iglesia, el fruto de la carne emergió con todo su poder entre nuestros jóvenes. Un día noté que en mi iglesia dejaron de invitar a los fieles al arrepentimiento y empezaron a animarlos a descubrir su mejor versión. Entonces vi que el púlpito se convirtió de repente en un escenario de autoayuda. Mis hermanos ya no querían al buen pastor, querían a un psicoterapeuta emocional y Dios se convirtió de repente mágicamente en un Santa Claus que estaba dispuesto a cumplir todos los caprichos. Un día mis pastores y líderes dejaron de leer la Biblia desde el culto y comenzaron a contarme chistes y frases motivacionales. Entonces supe que la palabra había sido relegada al olvido y se cumplía entre nosotros lo dicho por el profeta. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Un día en mi iglesia empezaron a reemplazar la enseñanza sistemática por charlas motivacionales llenas de anécdotas triviales. Entonces me di cuenta de que la profundidad de la palabra había sido sacrificada por la superficialidad del entretenimiento con miras a que la iglesia se llenara. Un día mi pastor dejó de hablar de la ira de Dios y comenzó a predicar únicamente sobre su amor. Y la palabra amor fue trastocada hasta límites insospechables. Entonces entendí que ya no se temía al juicio divino. Y empecé a escuchar entre los propios hermanos de la iglesia las palabras dichas por el apóstol Pedro. ¿Dónde está la promesa de su venida? Él no regresará. Un día en mi iglesia dejaron de hablar de la segunda venida de Cristo y comenzaron a enfocarse en ser prósperos, en enriquecerse, en ser felices, aquí y ahora, en prosperar. Entonces supe que habíamos perdido no solamente el dolor, punto básico para la introspección espiritual, sino también la perspectiva eterna. Habíamos cambiado por un plato de lentejas, que era la moneda de cambio de lo que teníamos y lo que queríamos. Un día en mi iglesia dejaron de cantar himnos doctrinales y empezaron a repetir frases vacías de forma constante. Entonces me di cuenta de que la adoración había perdido su enfoque y su reverencia. Ya no era gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, sino ¿qué más tienes para mí, Señor? ¿No? Dame más o me largo. Un día los líderes dejaron de discernir entre lo santo y lo profano y comenzaron a llamar culturalmente relevante a lo que antes llamaban pecado. Entonces supe que el mundo se había infiltrado en la iglesia. Un día, por temor, dejaron de predicarle a los perdidos y comenzaron a dialogar con ellos en igualdad de condiciones espirituales. Entonces supe que el evangelismo había muerto en nombre de la tolerancia. Ya no arrancábamos almas de entre las multitudes, mismísimas llamas del infierno, sino que ahora los lanzábamos nosotros mismos por vergüenza a ofenderlos. Y se cumplía entre nosotros lo que el propio Señor Jesucristo dijo: ustedes van y hacen prosélitos hasta el fin de la tierra y luego los hacen doblemente hijos del infierno. Me di cuenta que en mi iglesia nadie quería ser ofendido, de manera que reestructuramos el lenguaje para que todos se sintieran cómodos y no perder a ninguno solo. Porque por supuesto nuestras instituciones precisaban de esta gente para sostenerse, y ¿quién quería perder un buen diezmo? ¿Dónde están hoy los enemigos de Cristo, no? ¿Dónde están los adversarios de la fe? ¿Dónde están todos aquellos a los cuales se les ha permitido levantar el puño? Entre nosotros. Y muchas veces nosotros mismos. Estos son los arquitectos de la cultura de la muerte, tristemente, en la que nosotros nos desenvolvemos. Y mire que hoy voy a hablar de la infiltración de la iglesia, pero ojo con esto, porque casi siempre hacemos nuestra la frase de Sartre que decía: el infierno son los otros, ellos son los culpables, nosotros no tenemos nada que ver.
¿Dónde están estos enemigos? Bueno, estas personas que voy a decir a continuación, a mí me afectaron en mi vida espiritual cuando naufragué más allá de los límites que me había impuesto en la lectura. Friedrich Nietzsche eliminó a Dios de la ecuación, glorificó al hombre, constituyó a la historia en algo cíclico, construyó la figura del superhombre, justificó la supremacía del más fuerte sobre el más débil, dio inicio a muchos estados totalitarios su pensamiento. Margaret Sanger, fundadora del movimiento de control natal, esas pastillas del día siguiente que te venden, por supuesto, y que hoy muchos cristianos están atrapados en esa burbuja, tienen que ver con ella. Por supuesto, promovió el aborto y la eugenesia como herramienta de progreso social. Sigmund Freud sexualizó la existencia humana, reduciendo la moral a una ilusión, dejando vía libre a la decadencia ética. La religión, decía Sigmund Freud, es una neurosis. Te está oprimiendo, no quieren que vivas tu sexualidad libremente. Eso es el pan de cada día en nuestras escuelas e instituciones. Tus hijos, a los cuales le regalaste un celular, sin saber que en ese celular se verte todo tipo de contenido, tus hijos son adoctrinados justamente por estas enseñanzas de la sexualización. Esto que nosotros llamamos, o que se llama en el Estado, la educación sexual, consiste básicamente en esto, para que lo vayas sabiendo: regalarles condones o preservativos para que tengan relaciones sexuales abiertamente, sin contagiarse de alguna enfermedad venérea. Esa es la educación sexual que se da justamente por la liberación sexual que existe debido a estos arquitectos de la muerte. Karl Marx, ¿no?, destruyó la moral judio-cristiana con su materialismo, convirtió al Estado en un nuevo Dios, el padre de muchos de los que hoy tenemos que lidiar con las secuelas del socialismo. Charles Darwin redefinió el origen de la vida, lo que impulsó a sus seguidores a buscar respuestas naturalistas. Ahora podemos dar respuestas desde todo tipo de flancos naturalistas y positivistas. No necesitamos a Dios en la ecuación. Jean-Paul Sartre proclamó que la vida carece de propósito, promovió un nihilismo que desprecia la dignidad humana. Alfred Kinsey distorsionó la sexualidad humana con sus estudios fraudulentos, lo que tú llamas hoy ideología de género, por supuesto, de ellos. Normalizó la perversión y destruyó la familia. Y ojo con lo que voy a decir. Estos arquitectos de la cultura de la muerte quizá lo supieron, quizá no lo supieron, pero cada letra, cada palabra, cada respiro, cada acción de su vida estuvo manifestada por el espíritu de la iniquidad que opera entre los hijos de desobediencia. Ellos prepararon los planes de una civilización que glorifica la muerte y la destrucción, aborrece la verdad y rechaza a Dios. Los pensamientos de estas personas muchas veces están en nuestras propias mentes y vienen y están en nuestras propias iglesias. Ellos perseveraron entonces sus propias inmundicias y por ello Dios los entregó a una mente reprobada. Pero ojo, que el misterio de la iniquidad no quería solo la cultura, no quiere tu escuela, no quiere al gobierno, quiere a la iglesia, te quiere a ti. Y como quiere a la iglesia, se lanzó a su conquista de forma muy sutil. Y mira, lo que te voy a decir quizá ni siquiera lo sabes, así de sutil es el misterio de la iniquidad que opera justamente en los tiempos que vivimos. Entonces ese mismo misterio que había creado estos arquitectos de la muerte prevaleció también en tiempos de Pablo e infectó a los teólogos de nuestras denominaciones, iglesias e instituciones religiosas. Rudolf Bultmann desmitologizó la fe cristiana, los milagros son falsos, despojó a la escritura de su contenido sobrenatural y convirtió a la escritura en mera ética humana. Este personaje se enseña hoy cientos, miles de seminarios bíblicos. Paul Tillich reemplazó al Dios personal por un principio de ser, dejando la teología sin fundamento trascendente. John Shelby Baum negó la historicidad de los milagros. Ahora te vas a dar cuenta porque muchos dicen, el milagro no puede probarse, por lo tanto no nos interesa la resurrección, la divinidad de Cristo, su nacimiento virginal. Y lo que necesitamos es un cristianismo cultural, secularizado. Karl Rahner difuminó las fronteras entre el cristianismo y otras religiones, diciendo todas las religiones pueden tener algo bueno. Jürgen Moltmann introdujo la teología de la esperanza, enfocándose en una utopía humana en lugar del juicio final. Herbie Cox redujo la teología a un lenguaje cultural, diluyó el poder divino y lo puso a la par de la relevancia mundana. Jorge Mario Bergoglio puso fin a la tradición de la Iglesia Católica sobre su posición acerca de la homosexualidad, abriendo el panorama hoy con un documento llamado Fiducia Supplicans. Abrió las puertas de Occidente a través del catolicismo a la homosexualidad. ¿De quién estoy hablando? El Papa Francisco. Sé que estás diciendo, hermano, yo no tengo ni la más remota idea de quiénes son estos nombres. No te preocupes. No importa si lo sabes o no, porque esa cultura de la muerte ha prevalecido. Escucha bien. La siguiente lista que te voy a mencionar menciona a las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes que de alguna u otra forma integraron a su vida espiritual y teológica la agenda progresista. Casamiento de homosexuales, ordenamiento de gays, ordenamiento de transexuales, bendición de parejas homosexuales, aprobación de la conducta homosexual y bendición de sus ideas.
1. Iglesia Episcopal de los Estados Unidos en 2015. 2. Iglesia Luterana de Suecia en el 2009. 3. Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos 2019. 4. Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos 2014. 5. Iglesia Episcopal de Inglaterra 2023. 6. Iglesia Unida de Cristo 2005. 7. Iglesia Menonita de los Estados Unidos 2015. 8. Iglesia Reformada Calvinista en América 2020. 9. Convención Bautista Cooperativa en el 2012. 10. Iglesia Reformada de Escocia 2017. 11. Iglesia Nacional de Noruega 2017. 12. Iglesia Universalista Unitaria 2003. 13. Iglesia Evangélica Luterana en América. 14. Discípulos de Cristo Unidos, Iglesia Cristiana 2013. 15. Iglesia Católico Romana 2024. 16. Iglesia Metodista Británica. 17. Iglesia Valdense de Italia. 18. Iglesia Metodista en Alemania. 19. Iglesia de Cristo en Canadá. Y aunque no lo creas, un larguísimo etcétera. Ahora bien, en el texto que acabamos de leer, ustedes encuentran algo muy interesante, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Es tan imposible no ver aquí en este texto la elección divina expuesta. Es decir, ¿no han de ser celosos los escogidos? ¿No han de perseverar los llamados? Miren, hermanos, hijos del Altísimo, la única razón del por qué ustedes son conscientes de esto y llegan a sentir celo de lo que está sucediendo es porque no todos los que descienden de Israel son Israel, porque no todos los que se llaman bautistas son bautistas, porque no todos los que se llaman metodistas son metodistas, no todos los que se llaman pentecostales son pentecostales. Jesús mismo dijo, no dije yo escogí a 12 y uno de ustedes es un demonio. No todos los que se hacen llamar creyentes son creyentes. En la Biblia la palabra remanente aparece más de 70 veces en nuestro texto. Nuestros sabios maestros lo explicaron así, Confesión de Westminster. Sin embargo, siempre habrá un remanente en la tierra para rendir culto a Dios conforme a su voluntad. Confesión helvética. Creemos y enseñamos que esta santa asamblea y congregación de santos han sido separados del mundo para rendirle a Dios adoración, que es la congregación de los salvados, no los que perecen. Confesión Bautista de Londres. Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo hasta el fin, compuesto de aquel remanente que profesa su nombre y por medio de él ejerce su poder y su reino. Confesión de Augsburgo. Se enseña que siempre habrá y permanecerá una iglesia santa en la tierra, la congregación de los santos. Ustedes, por supuesto, su pueblo, han sido separados del mundo, han sido escogidos y llamados por un propósito eterno. Por eso dice la Biblia, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y escuche bien lo que voy a decir aquí, padres de familia. Esta brecha generacional que existe actualmente entre nosotros ha hecho que nosotros tengamos acceso a una cantidad impresionante de pornografía. Y la pornografía es una de las cosas que diluyen terriblemente la fe espiritual. No estoy jugando cuando digo que la pornografía se ha vuelto tan natural en nuestra sociedad que vivimos en una sociedad pornográfica. La mejor forma de vender algo es poner a una mujer desnuda. El cuerpo de la mujer actualmente se cosifica y se vende como un objeto sexual. Se cosifica hasta el punto de que la mayoría de las publicaciones en cualquier red social son mujeres enseñando el cuerpo. Y esto se debe justamente a que hemos borrado justamente los límites morales que de otrora tiempo el cristianismo echó sobre la sociedad. Hay dos fuentes por las cuales la sociedad bebe de la moral. Uno de ellos son las instituciones religiosas que vierten su contenido sobre las familias y las familias, por supuesto, le dan sentido al tejido social. Si la religión cae, cae la familia. Por eso las religiones es importante que se mantengan, no importa cuál religión sea, que se mantengan con principios morales. Bueno, nosotros tenemos acceso hoy a una cantidad impresionante de pornografía. El papá le regala tan pronto tiene 8 años, 9 años, 10 años al niño una tablet, un celular. Ese celular no tiene la forma de discriminar entre lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Ellos van a tener acceso a la pornografía. Tenemos un problema hoy en la sociedad, que es por supuesto la exposición a la perversión sexual, que da como resultado justamente personas con problemas psicosexuales. Uno de los patrones encontrados en la conducta homosexual es que muchos de esos homosexuales, si no es que el 70 o 80, según los trabajos del psicólogo Gerardo Martínez en México,
el 70 o 80% de los homosexuales de nuestra sociedad pasaron por 3 patrones. Uno de ellos, vienen de familias disfuncionales. Mamá no pone atención, a papá le importa un pepino lo que haga el hijo o la hija en la casa. ¿Por qué? Él está cansado, él trabaja todo el día. Entonces deja totalmente a discreción de la madre el que eduque a sus hijos. Mamá también trabaja, entonces el hijo termina en una guardería. Al terminar en una guardería, estamos creando una generación de personas que están creciendo en familias disfuncionales. Todo sobre pretexto, por supuesto, del capitalismo rampante, en donde si no trabajas 8 o 10 horas, no comes. Y entonces nosotros creemos que la mejor forma de solucionar esto es supliendo esas necesidades con objetos electrónicos. Llenamos a nuestros niños de todo tipo de bagatelas para que ellos puedan desenvolverse en la vida sin darles cuenta que los estamos matando. Escucha bien lo que te voy a decir. 3 patrones. 1, familias disfuncionales. Papá no está en casa, mamá no está en casa. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, papá nunca estuvo en casa porque abandonó la familia, que es el 40% de los casos de Latinoamérica. El 40% de los casos de Latinoamérica son mujeres sosteniendo un hogar con mucho sacrificio. Papá no estuvo. Eso quiere decir que la figura paterna, según la teoría de Bowlby del apego, no existe en el niño. El niño va a tener que desarrollarse con un ala rota. Y es el pajarito con el ala rota que va a la escuela. Y es, por supuesto, el pajarito que no puede volar. Y el papá, muy canchero que se fue, él siguió su vida, no sabe que le destruyó la vida a un infante para siempre, ¿no? Y este es el gran problema de Latinoamérica, porque se suma también a la migración. Muchos de nuestros padres, muchos de nuestros abuelos tuvieron que emigrar para dar una mejor calidad de vida a nuestras familias. Se van y los niños crecen sin padres. No estoy criticando ni juzgando a nadie. Estoy siéndote consciente de un problema mucho más grande y general de lo que quizás has visto. Estos niños que nacen en contextos disfuncionales, que no tienen el apego paterno que necesitan a la edad de 12 años, van a crear un nexo sumamente profundo con su mamá. La mamá es indispensable desde la pequeña edad, por supuesto en la lactancia, hasta los 12 años. Ellos van a desarrollar un apego que les va a transmitir, por supuesto, confianza en su desarrollo. Pero a los 12 años, cuando el pensamiento empieza a fraguar y la razón empieza a ser utilizada, papá tiene que entrar en la escena. Si no hay papá, entonces tenemos un problema. Porque ese niño estará buscando, por supuesto, esta realidad vinculante a la masculinidad en alguna parte. Y la va a encontrar, por supuesto, o no la va a encontrar. La mayoría de los homosexuales que crecieron en estos contextos son homosexuales porque crecieron sumamente apegados a sus madres, desarrollaron vínculos emocionales netamente femeninos. Si a eso le sumas que la figura de la mujer tiene una representación en la sociedad, estamos diciendo que muchos de estos personajes desarrollaron una aversión hacia la esencia masculina justamente debido a sus padres y a sus madres. ¿Qué cosas, no? Destruimos a nuestros propios hijos desde que están en el vientre materno. Pero luego nosotros vamos a decir, la culpa no es nuestra, la culpa es allá de la ideología de género. Nosotros mismos, queridos, estamos destruyendo a nuestras propias generaciones. Punto número 2, otro patrón que encontró, por supuesto, Everardo Martínez cuando trabajó con cientos y cientos y cientos de homosexuales que buscaban recuperar su heterosexualidad, es lo siguiente. La mayoría de estos chicos, chicas, niños, jóvenes, que en algún momento abrazaban la homosexualidad, escuche bien y no tienen por qué avergonzarse de lo que voy a decir, para eso estoy aquí. Concluí una carrera en psicología, básicamente tengo lo básico para poder hablar del tema. La mayoría de ellos sufrieron abuso sexual de niños. Cuando hablo del abuso sexual de niños estoy hablando en varios términos. Uno de ellos es el abuso sexual literal, es decir, estos niños fueron abusados sexualmente. O 2, estos niños fueron pervertidos sexualmente. Y debido a que la mente del niño no tiene la capacidad para poder discriminar objetivamente entre lo que es sexual y no es sexual, la mente del niño es fantasiosa y la mente del niño no tiene esa capacidad, se distorsiona su psique y desarrolla un problema psicosexual que lo va a acompañar, esto es triste, el resto de su vida. Muchos de ellos entonces son introducidos a la pornografía a temprana edad. En la escuela, los amiguitos, de verdad, lo que dice una escuela donde esas personas tienen que convivir con el contexto de cada familia en donde ellos están. Y me está diciendo, hermano, me está asustando. Sí, por supuesto que sí. Y entonces esos niños con los que ellos van a convivir van a normar ahora la conducta moral de tu niño y le van a decir, mira, esta mujer, mira este video que me mandaron. Bueno, eso para una mente inocente, por supuesto, tiene un impacto significativo. Quizá el niño va a desarrollarse en la vida, pero ese impacto va a quedar ahí profundamente enquistado. Cuando él crezca, a los 12 años, a los 13 años, lo que debería ser un desarrollo sexual normal no va a existir. ¿Qué va a existir? Va a existir una perversión sexual. Y esta perversión sexual se ve matizada en nuestra sociedad con todo lo que nosotros vemos y vivimos. Desde la música que escuchamos, las cosas que compramos, las películas que vemos, demuestran que nuestra sociedad es perversa, sexualmente es perversa. Y al ser una sociedad perversa, la mayoría de los niños que crecen en este contexto van a ser perversos. Escuche, no estoy mintiendo. La mayoría de los niños hoy, a los 8 o 10 años, son perversos.
Al haber una brecha generacional donde el papá no entiende el lenguaje del niño y eso lleva justamente a que el adolescente no tenga comunicación con su papá, y a eso súmale que en Latinoamérica los padres y los hijos se ven como rivales, ¿no? Porque el padre creció canchero, ¿no? Se creía el gran capo, lo criaron a golpe y entonces se cree el hombre rudo que no se doblega, nunca tiene comunicación afectiva con el niño. Eso lleva también a la falta justamente de apego, no hay comunicación, el niño va a interiorizar todas esas cosas y la realidad es que son muchos de nuestros casos que venimos a la iglesia con todo eso. Entonces tenemos una sociedad traumatizada. El trauma es la forma en que el cerebro lidia con las emociones fuertes. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, por ejemplo, con el cual teníamos un vínculo emocional muy fuerte, el cerebro no sabe cómo asimilar esas emociones y entra en shock. El shock es un mecanismo de defensa que el cerebro tiene para tratar de canalizar esas emociones que están dañando al cuerpo. El trauma justamente se da cuando el cerebro no sabe cómo canalizar esas cosas. Un niño que ha sido abusado sexualmente tiene una etapa de trauma. Esa etapa de trauma lo va a perseguir. Lo que sucede psicológicamente en esto es que hoy se sabe que la mente es fragmentaria. El niño o la niña va a llegar a los 30, 35 años acumulando capas sobre ese trauma. Y miren lo interesante. Voy a poner un ejemplo. Juan Pérez fue abusado cuando era niño. O Mónica Ramírez fue abusada cuando era niña. Ella nunca le contó a sus papás. Ella echó capas sobre ese trauma para protegerse del dolor que le causaba justamente eso. Bueno, eso significa que yo nunca voy a poder conocer exactamente cómo es Mónica Pérez y Juan Pérez. Porque lo que él me va a presentar es una apariencia, un mecanismo de defensa que él ha creado para que nadie se vuelva a meter con él. Estas capas, estas prisiones de oscuridad, esta terrible consecuencia del trauma, están en muchos de nosotros todavía, debido justamente a que no sabemos lidiar con estos temas. Punto número 3. La mayoría de los jóvenes que abiertamente confesaron la homosexualidad, aparte de que venían de una familia disfuncional, aparte que venían de un contexto de abuso sexual, la mayoría de ellos habían sido promiscuos. Jóvenes y padres de familia, no estoy bromeando, cuiden a sus niños. Cuando digo que son promiscuos, yo creo que todos entendemos que hay una cierta edad para hacer cada cosa. Y los jóvenes a los 12 o 13 años empiezan a descubrir su sexualidad, se dan cuenta que existen los impulsos sexuales, que hay una cierta suerte de afectividad hacia el sexo opuesto. Si eso se corrompe todo. La tasa de índice de suicidio más alta que hay en el mundo se da entre la comunidad homosexual. La tasa más alta de contagio de enfermedades venéreas se da entre la comunidad homosexual. ¿Qué significa todo esto? Que hay un problema serio. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sí? Después tenemos lo que dice acá Judas, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De entre nosotros mismos podemos sin duda formar parte de uno y de otro lado. Encontramos el lado positivo de los que están peleando todos los días, no solo en las redes sociales, en el campo apologético, en las iglesias, en las casas, en los hogares, en las escuelas, en todas partes, que como Nehemías se levantan y mandan a los levitas que se purifiquen, pero tenemos a los negativos, ¿no? Que cuando oyeron a Nehemías, Tobías y Sanbalat, se disgustaron en extremo de esta énfasis en la santidad y que se procurara el bien de los hijos de Israel. Estos personajes son infiltrados entre nosotros, salen de entre nosotros. De repente tenemos teólogos, pastores, maestros, líderes, doctores, licenciados, que empiezan a hablar en términos que diluyen justamente la fuerza del poder del evangelio. No pasa nada, dicen. Tenemos que amar, y bajo el pretexto de la palabra del amor se ha reivindicado hoy una de las aberraciones más grandes que ha acompañado a la humanidad en nuestros días. Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios viene justamente por estas conductas, que Dios mira desde el cielo a los hombres y se da cuenta que los hombres se han entregado a conductas viciosas, que no pudieron ponerle freno a ni límites a sus conductas y por lo tanto la ira del Señor viene. Y usa una palabra terrible en Romanos que dice que Dios los abandona. Y esa palabra abandona dice básicamente que ya no hay nada más que hacer. Por lo tanto tenemos que hablar del juicio inminente de los infiltrados. En Judas dice en el versículo 14, he aquí el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías. Judas cierra con una declaración contundente, ¿no? Aquí me di cuenta yo de algo muy extraño cuando empecé a hacer apologética. Me di cuenta de que era demasiado rudo y duro contra aquellos que consideraba los enemigos y objetos de desagrado de la iglesia, pero me di cuenta que yo era parte del problema.
Me di cuenta que la infiltración era real cuando mis hijos conocían más sobre la ideología de género en la escuela que sobre la Biblia en la casa. Y entonces dije, ¿qué rayos? Esto no puede ser posible. Ellos están recibiendo una instrucción de 7 u 8 horas diarias, mientras en la casa la escritura brilla por su ausencia. Y luego yo le reclamo a los pastores de mis hijos porque mis hijos se pervierten. Yo soy el culpable. Me di cuenta de que la infiltración era real cuando la mesa familiar, donde debería de compartir uno de los momentos más sagrados, se llenó de pantallas y el altar de oración quedó vacío. Yo era el problema, ¿no? Me di cuenta de que la infiltración era real cuando enseñé a mis hijos a perseguir el éxito, porque me enseñaron en la iglesia que el éxito era muy importante y prosperar sin duda, pero no les enseñé a buscar el reino de Dios. De repente entonces encontré a mis hijos entregados al materialismo de la vida, prosperando, pero totalmente alejados de los principios del Señor. Y entonces me sorprendí y dije, Santo Señor, ¿cómo es posible que si yo fui un buen cristiano, mis hijos hoy estén tan desbocados? Yo era el culpable. Me di cuenta que la infiltración era real cuando dejé de hablar del pecado y la salvación y empecé a hablar solo de la autoestima y la aceptación. No pasa nada, mi chiquito. Así te quiero, yo te voy a apoyar hasta donde sea. Y entonces se cumplió lo que se cumplió con Elí. Que el Señor haga como Él quiere. Me di cuenta de que la infiltración era real cuando mis hijos aprendieron a respetar todas las religiones extrañamente, pero no a defender la verdad del evangelio. Y de repente hablaban en los mismos términos del catolicismo, del budismo, del islamismo, del judaísmo, del cristianismo, y todos hablaban de cuán hermosas eran estas religiones. Me di cuenta de que la infiltración era real cuando sustituimos la enseñanza bíblica por entretenimiento infantil para que los niños no se aburrieran. Me di cuenta de que la infiltración era real cuando preferí que mis hijos fueran populares en el mundo a ser rechazados por su fe. Me di cuenta de que la infiltración era real cuando las redes sociales empezaron a formar el carácter de mi familia más que las escrituras. Y me di cuenta de que la infiltración era real cuando en mi hogar celebramos todo menos la santidad de Dios. Así que yo decía, ay de mí, Señor, entonces soy yo el problema. Por supuesto que la iglesia está infiltrada. Y por supuesto que tenemos una parte que tenemos que reconsiderar en nuestros días. ¿Y cuál sería la forma, hermanos? ¿Cuál sería la forma de volver nuevamente a pertrecharnos y no seguir formando parte de los arquitectos de la cultura de la muerte? Bueno, cuando empecé a hacer apologética, un día dejé de aceptar que la cultura defendiera mi fe y comencé a proclamar que solo la escritura es suficiente. Entonces me llené de enemigos. Tengo enemigos católicos, tengo enemigos unicitarios, tengo enemigos testigos de Jehová. Me aborrecen, desean mi muerte, me persiguen, por supuesto. Un día dejé de disculparme por mis convicciones cristianas y comencé a defender el evangelio con firmeza. Entonces entendí que la luz siempre derrota las tinieblas del relativismo. Un día dejé de ver a los pastores como los culpables y tomé entonces la batuta de mi propia familia. En mi casa sucede algo muy extraño. Un día mi niña de 7 años llegó y me hizo una pregunta. Papá, me dijo, ¿qué es una persona bisexual? Me dijo. 7 años. Y entonces le dije, bueno, Edli, ¿quién te enseñó esa palabra? Y ella me dijo, mira, los nuevos libros que nos dieron. Dice que hay familias bisexuales, que hay familias homosexuales. En ese momento dije, esto no puede seguir así. Saqué a mis niños de la escuela y intenté perseverar nuevamente en la santidad en el hogar. Un día, por supuesto, dejé de buscar la aprobación del mundo y de vivir solo para la gloria de Dios. Entonces comprendí que agradar a Dios nos trae persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo tendrá persecución. Un día, hermanos, dejé de aceptar las ideologías que definen el género y proclamé que Dios creó un hombre y a una mujer. Y más allá, volví a exaltar el matrimonio como el pináculo de la relación entre un hombre y una mujer. Y escuche bien, porque este es otro problema. En nuestra sociedad, hermanos, hoy en día los jóvenes no pueden casarse. Quiero empezar a cerrar. Y esto es justamente por la cultura de muerte que nosotros hemos creado. No es que no quieran casarse, no pueden casarse. Escuche hasta dónde ha sido empujada justamente la iglesia en esta situación. Nosotros empezamos a ver, gracias Cristian, nosotros empezamos a ver la natividad de nuestro Señor Jesucristo desde los ojos del capitalismo. Felices fiestas, ¿no?
De repente esta capitalización, este mercantilismo, nos llevó a entender que ese era un momento para celebrar, pero no sabíamos qué. Escuche lo que le voy a decir. El matrimonio, como vínculo supremo entre un hombre y una mujer, actualmente ha sido mercantilizado, ha sido capitalizado, y hoy por hoy casarse es una de las cosas más difíciles por varias razones. Primero, nuestra generación millennial y centennial no va a tener acceso a la casa. No tienen acceso a la vivienda. Cerca del 40 o el 50% de ellos jamás van a tener movilidad social. ¿Qué significa esto? Que les va a ser casi imposible hacerse de un automóvil. Poder comprar un hogar donde puedan vivir y establecer su matrimonio. Muchos de ellos se han percatado lo caro que es la vida porque lo viven día a día y se han dado cuenta del sacrificio de los padres para pagar la universidad, de manera que cuando piensan en hijos, ellos dicen, eso es imposible. Biológicamente, la mayoría de las sociedades hoy de Europa y América tienen un déficit en cuanto a la natalidad. Y la razón es muy sencilla. La mayoría de los hombres en nuestra sociedad se da cuenta que incluso a los 35 años es difícil casarse. Porque antiguamente nosotros entendíamos que el matrimonio era formar un hogar juntos, pero ahora la pregunta es, ¿cómo me caso? Caramba, si no tengo nada. Y si no tengo nada, ¿cómo puedo formar un hogar? Ojo con esto. Pero dado que la biología no reconoce a los individuos, aquí hay otro problema muy serio. ¿Y qué hacemos entonces con los impulsos sexuales que se despiertan a los 12 años? Porque yo entiendo que nosotros cuando hacemos este tipo de conferencias le decimos a nuestros jóvenes no forniquen, rechacen la masturbación, apártense de la pornografía. Pero no nos damos cuenta que los impulsos sexuales se despiertan a los 12 años y tienen un fin, la perpetuación de la especie. Y nosotros hemos vinculado eso al matrimonio. Quiere decir que la mujercita que empieza obviamente su reserva ovárica a los 18 años y está lista para ser madre, y el hombre que está listo para ser padre a los 15 años tiene que esperarse 20 años más lidiando con sus impulsos sexuales debido justamente a que no hay oportunidad hoy en la sociedad de formar familias. Entonces hoy hemos tenido una nueva ideología, cambiamos los hijos por perros. El marido es el roomie. Y hacemos el intento de intentamos más o menos formar un hogar con lo que tenemos a la vista. Y entonces tenemos jóvenes que no pueden lidiar con el pecado. Una generación de adolescentes que no pueden hacerle frente a esto. Y la iglesia, ¿y dónde están los papás? Esos jóvenes, qué terribles y pecadores en mi tiempo. Sí, en tu tiempo podías comprar una casa, ¿no? Con algunos soles. Podías tener 2 carros, podías hacer una vida. En nuestro tiempo, no. Esta generación es una de las generaciones más polarizadas de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una generación sumamente despierta que se da cuenta de lo que está sucediendo, pero es una generación que, como nosotros decimos los jóvenes, está blackpilleada. ¿Qué quiere decir? No puede hacer nada. Nada. Y esto debería crear una suerte de empatía entre viejos, ancianos, jóvenes y adolescentes, ¿no? Sin embargo, hay una brecha. No se entienden, no se conocen. Mamá no sabe de qué hablas, papá no sabe, no te entiende. No habla tu lenguaje, ¿no? Los jóvenes son los culpables, ellos están en pecado, ellos no quieren la santidad. ¿Quién te ha hecho pensar eso? Amamos la santidad. La perseguimos con ímpetu. Cuando haces campamentos de oración, los primeros que van a ir al frente al altar pidiendo perdón por sus pecados son esos jóvenes. Están luchando con un mundo infernal, desquiciado, infiltrado, con una iglesia que no los entiende, que no los comprende. Ayer mientras predicaba, y estoy cerrando, ayer mientras predicaba en un culto pentecostal, me di cuenta de que había muchos ancianos pastores y les pedí por favor que ayudaran a estos jóvenes, ¿no? Porque la brecha generacional es tan grande que muy probablemente, y yo no estoy mintiendo, muchos de ustedes que están aquí no tienen relación con sus padres. Y no miento. No ha habido un momento donde mi papá se sentase conmigo y me explicara de qué va la vida y sintiera la palmada en mi espalda. ¿Por qué? Porque mi papá viene de un trasfondo donde lo golpearon toda la vida, ¿no? Escuche bien. A mi papá lo agarraron a chicotazos, le hablaron como si fuera un animal, lo trataron mal. Y entre hombres en esta sociedad, demostrar una suerte de amor era impensable, ¿no? De manera que yo tengo que ver a mi papá e interpretar que me está amando porque me compró un par de zapatos o una cosa así. Todo eso crea traumas que se van guiando, por supuesto, al yo, y el ego se va fracturando. Pero yo no puedo culpar a mi papá, por supuesto, porque mi papá vivió en un contexto en donde para ganarse el pan tenías que bancarte al patrón que te maltrataba, te vilipendiaba. Pero luego, ¿qué pasa? Que todas estas cosas llegan a la iglesia. Están en la iglesia.
Porque la iglesia se compone justamente de familias que vienen formando parte del tejido social. Y al formar parte del tejido social, estas personas, estos jóvenes, estos adolescentes que están aquí, intentan sanar y no se dan cuenta que la iglesia, como parte de un cuerpo, está conformada por familias. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de los huérfanos? Yo siempre me pregunté, porque yo soy huérfano, yo siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos campamentos para hijos de pastores y no hay campamentos para huérfanos? A mí me encantaría saber lo que es tener un papá, decía, ¿no? Una cosa rara. Parecía que la escala de valores estaba un tanto trasnochada, un tanto trastocada. Por supuesto que cuando yo me casé, escuche bien, porque estoy tratando de empatizar con los muchachos de aquí, somos del tercer mundo, tampoco es como que venimos a darnos las de muy galantes, somos tercer mundo y nos tocó vivir en esta realidad, como decía el señor Warren Buffett, decía, si yo quiero saber quién eres, solamente tengo que ver tu apellido y tu código postal. Y al ver tu apellido y tu código postal voy a saber así quién eres, punto. Nos tocó vivir aquí y el piso no está igual para todos. Cuando yo me casé, una de las cosas que me preguntaba como hombre, y yo creo que los jóvenes de aquí adolescentes me van a entender, es, caramba, ¿y de dónde agarro para comprar un vestido? Si el salario mínimo en México son 237 pesos, que vienen siendo básicamente $20. No, 10, a ver, $15. Y resulta que esta sociedad le ha vendido a las muchachitas la idea de que ellas son unas princesas que merecen lo mejor, la boda de Disney de sus sueños. ¿Y qué hago? Yo no tengo que hacer. ¿Y qué pasa? Que entonces todo eso se interioriza. Y tenemos, una de las cosas que ustedes van a notar en esta generación de jóvenes y adolescentes es que no nos queda otra más que reírnos de todo. ¿Verdad? Caramba, pues ¿qué me queda, no? Me voy a reír de la desgracia. Hago un llamado muy atento a lo siguiente. Si bien esta primera ponencia la he escogido para hablar de la infiltración, quiero que nosotros hagamos la parte que nos corresponda, entendiendo que gran parte de esa infiltración es nuestra. Y que tomes la parte que te corresponde, entender que gran parte de los problemas que hay en tu casa son tuyos, no son del pastor. Son tuyos. Nuestros propios temores, nuestros propios demonios, nuestras propias oscuridades, podremos enfrentar mucho más fuerte a lo de afuera. Me parece algo extraño, por ejemplo, los católicos presumen que ellos tienen a los más grandes defensores de la batalla cultural. Por ejemplo, Agustín Laje defiende con ímpetu, ¿verdad?, a la familia. No tiene familia. No está casado, no tiene hijos. Eduardo Verástegui, defensor a ultranza de la familia en México y mano derecha de Trump en los hispanos, no tiene familia, no tiene hijos. Javier Milei, el gran representante de la defensa contra el wokismo, no tiene hijos, tiene perros nada más. Mamela Fialo, la gran defensora del catolicismo, no está casada, no tiene hijos, no tiene familia. No saben de lo que hablan. Uno sabe de lo que habla cuando uno se da cuenta de que esos niños son la lucha del futuro. Y de que una vez que te das cuenta de que estos niños, estos adolescentes, merecen todo el apoyo, entonces la lucha se vuelve verdadera. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Jóvenes, escuchen lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes no tienen ni un mango, ni un peso, nada. Sé que muchas veces se han preguntado qué voy a hacer en el futuro. Sé que muchas veces han llorado y han orado al Señor pidiéndole que les dé una salida. Sé que muchas veces dicen, mi padre, mi madre no me entienden, ¿no? Ellos hablan su propio lenguaje, no saben de qué va la vida, se quedaron atrasados 50 años. Sé que muchas veces ustedes, mujercitas, quisieran tener ese hombre, por supuesto, que sustente, que ayude, pero que tristemente no puede darles todo con lo que ustedes han soñado. Les diré una cosa. No dejen que los sueños de formar una familia sean corrompidos y arrancados por estas causas. Sé que les han dicho muchas veces esto, pero escuchen. Cuando me casé, me hinqué delante del Señor, tenía 26 años, no tenía papá, no tenía mamá, era huérfano. En México es un país del tercer mundo, como Perú y como cualquier otro país de Latinoamérica, no presumimos nada que no tenemos. E hice una oración. Señor, yo creo que tú quieres que yo sea monje, ¿no? Porque la realidad es que no tengo nada que ofrecerle a esta mujer. Tengo una bellísima mujer. La realidad es que el Señor me premió con una mujer criada en un buen hogar cristiano. Y algunas cosas muy extrañas empezaron a suceder, ¿no? Esta es la iglesia.
De repente un hermano de la iglesia me dijo, hermano, ¿te vas a casar? Sí. Yo te doy para el vestido. ¡Wow! Hermano, ¿te vas a casar? Sí. Yo pongo la secadora, hermano. Yo te la compro. Y de repente otro hermano, yo te quiero regalar la estufa. Cuando yo me casé, literalmente teníamos los primeros meses de renta listos y la casa un poco amueblada. Yo veía la mano del Señor. No dejes que el diablo arrebate eso. Yo veía que podía decir eso. Hazle frente a la decadencia del mundo, de la cultura de la muerte y realmente forma una familia. Padres, esto va para ustedes. Efesios dice, los padres atesoran para los hijos. No seas ingrato. No seas ingrato. Tú ya viviste tu vida. Formaste tu familia. Te divertiste y viajaste. Saliste. Tuviste errores, creciste, caíste, aprendiste. No sean ingratos. Yo sé que muchas veces dicen, este muchacho ya me tiene harto, que no hace nada. No sean ingratos. Tengan un poco de empatía en la generación en la que estamos viviendo y entiendan una cosa. Este mundo pasa y sus deseos. Permítanle un breve respiro a estos muchachos. ¿En qué sentido lo digo? Padres de la iglesia y de las iglesias que están aquí representadas, fomenten el poder crear familias fuertes desde este momento, ¿no? Hijo, mira, no tengo mucho, pero en todo lo que yo pueda te voy a apoyar en esta etapa. Quiero que seas feliz y si eso va a costa, por supuesto, de mi sufrimiento, eso no es ningún problema. Esta parte, por supuesto, es muy noble de parte de los padres. Y yo creo que si hay hijos aquí que no tienen una relación con sus padres, yo creo que ellos no me van a dejar mentir. Ellos anhelarían, mamá, papá, escúchame, ellos anhelarían que te acerques a ellos. Lo anhelarían. Yo sé que a veces son bobos, ¿verdad? Y quieren jugar y bromear con todo, pero yo sé que ellos, muchos de ellos, muchas veces han llorado por la noche. Y tú que te crees el canchero, el hombre fuerte, ¿no? El que yo soy así, que soy el yo estoy seguro que si un día tomas al muchacho, le das una palmada y vente, mijo, te voy a enseñar a cambiar el aceite de la camioneta. Yo sé que eso no se le va a olvidar jamás. En mi iglesia había un muchachito, un jovencito que llegó a la congregación. Un día mientras hicimos una actividad, perdón que me estoy extendiendo, un día que hicimos una actividad, íbamos los jóvenes de la iglesia, me bajé de la camioneta y le dije a ese muchachito específicamente, vamos a ir a comprar algunas cosas, por favor, le dije, ¿puedes checarle el aceite de la camioneta porque vamos a tomar carretera? Escucha bien, a veces los padres somos torpes, ¿no? Cuando regresé, este muchacho estaba llorando. Perdóname, Pacheco, dijo, no sé qué es eso, no sé dónde está el aceite, no sé, digo, mi papá siempre ha sido un hombre muy duro, dijo, y para él las expectativas que tiene conmigo son tan altas y, miren, hermanos, Latinoamérica es tristemente, burdamente estúpida en esto. Esta noche, cuando llegues a tu casa, si tu hijo ya no está contigo, échale una llamada. Solamente quiero que sepas que te amo, que eres mi orgullo, que me siento muy orgulloso de haberte tenido, que te aprecio. Si lo tienes en la casa, no desaproveches la oportunidad. Échale la mano a la espalda. Hijo, hija, yo quiero que sepas que te amo, que eres lo mejor que me ha pasado, eres mi orgullo. Tú no sabes todo lo que te va a cambiar la vida eso. Vas a sanar generaciones. Vas a sanar sociedades. Eso que venías cargando se acabó. Es que mi mamá siempre decía eso, no mi abuela. Ella siempre batalló para darnos cariño porque ella venía de un trasfondo de golpes, malas palabras. Cuando vino a Cristo, bendito sea Dios, un pastor un día nos educó y nos dijo, tenemos que sanar. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. La infiltración está aquí, pero está aquí por nuestra culpa. Somos nosotros los que nos creemos los perfectos, los puros, los poderosos. Tenemos capas y capas de traumas que han asfixiado el yo. Cuando yo trato contigo, ni siquiera eres tú. Eres una parte que tú mismo has conformado para interactuar con la sociedad para que no te lastimen. ¿Por qué? Porque si sabemos que te vemos llorar, ¿qué vamos a pensar de ti, verdad? Déjense de cosas, hombres. Déjense de cosas. Agarren al muchacho, jueguen con él. No eres ningún hombre duro. Quizás eres un hombre con problemas, con traumas, ¿no? A veces yo me río de esas canciones que dicen, esas canciones que le cantan al papá, ¿no? Hay en México las rancheras. Qué tontería, digo. Perpetuando el modelo de vida del sufrimiento. Mi padre era un hombre duro, ranchero, mal encachado. Qué cosa más ridícula, ¿no? Cuando vosotros oréis así.
Padre nuestro. Padre nuestro. De manera entonces que antes de que hagamos la guerra cultural, antes de que nos lancemos contra las huestes del infierno allá afuera, antes de que queramos conquistar a la sociedad, sanen sus propios corazones. Dejen que el Señor los sane. Dejen que el Señor los toque. Mi mamá nunca me ha dicho te quiero. ¿Verdad eso? Por supuesto, Latinoamérica está lleno de eso, ¿no? Mi papá nunca me ha dicho un te amo. Sanen ustedes mismos. ¿Cómo se enfrenta uno y habla de las familias sin hijos, teniendo perros y criándolos como bebés? ¿Cómo se enfrenta uno contra la gente que está muerta allá afuera si uno mismo está muerto acá adentro? Yo quiero hablar y ayudar a los que están tocados porque cuando fueron niños abusaron de ellos. De mí también abusaron, pero yo no he sanado porque eché trauma sobre trauma en ese corazón. ¿Qué estás diciendo, querido? ¿Y la iglesia qué es? No eres nadie, no soy nadie. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Nada. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Sana nuestros corazones. Sana nuestras mentes. Ahora, tú también. Nunca le has dicho a tu papá te amo. Hay una palabra que a mí me llevó a entender algo muy especial de lo que Cristo dijo. Cristo dijo, ustedes son malos, dijo, pero aún así saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Ustedes siendo malos. Yo no entendía esa palabra. Yo no tuve padre, yo no sabía lo que era un padre. Para mí es como un unicornio, no tuve esa bendición. Cuando nació mi primera niña, ¿cómo puedo amar tanto a esto? Decía yo. Ahí empezó un camino. Pero cuando esa niña me dijo por primera vez, papi, Dios mío, papito, ¿qué es esto, Señor? ¿Cómo puede ser posible que una palabra tenga el poder tan fuerte y penetrante para quebrar este corazón? Una palabra. Nosotros somos los llamados a sanar a la gente de afuera. No sos tú, que nunca lloras, que te crees el hombre duro y mal encachado. Tú vas a sanar a los de afuera. Tú eres el llamado a ser la luz y la sal de este mundo. Tú, hombre tosco y terco, que nunca le has dicho a tus hijos los amas. Hijito, mi niña, mi bebé, mi princesa. Tú los vas a sanar, tú vas a cambiar a la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Si tú mismo estás lleno de traumas. ¿Cómo? Si no has experimentado el amor que rompe las cadenas. ¿No es cierto eso? Se embelezamos con lenguas, con dones, con conciertos, con música. Cuando experimentamos el amor que rompe las cadenas, decimos, ahora realmente, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Jóvenes, escuchen. Si no lo han hecho, si su papá y su mamá no tienen la capacidad de quebrar esa generación, quiébrenla ustedes, quiébrenla. Vaya con la abuela, vaya con papá, vaya con mamá. Les va a dar vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza, sí, porque ese hombre nunca en la vida me ha dado un abrazo, nunca me ha dicho te quiero. Vaya usted solito, vaya, ármese de valor, sea hombrecito. Papi, te quiero, cabezón. Mira todo lo que vienes cargando y lo vas a perpetuar sobre mí. Y yo lo voy a perpetuar sobre mis nietos y mis nietos sobre mis nietos. Rompamos eso ahora. Papá, te quiero, mamá, te quiero. Gracias por todo lo que has hecho, sé el sacrificio que has hecho. Te quiero mucho, papá. Te quiero mucho, mamá. Lo vas a quebrar. Se acabó ese trauma. Lo vas a cerrar. Lo vas a cerrar. Lo vas a culminar. Entonces sí, cuando digas, venid a mí los cansados, Cristo dice, entonces sí. ¿Por qué? Porque el corazón está libre. Póngase de pie un momento, por favor. Yo no sé si usted vino con sus familiares, con sus papás, con su mamá. Yo creo que usted tendrá el tiempo de reflexionar y darse cuenta de que nuestra lucha es verdadera. Pero el juicio de Dios empieza por casa. Lo empezamos aquí en casa. Démonos cuenta que tenemos muchas cosas que hacer, cambiar y sanar. Así que cierre sus ojos un momento. Que podamos tener el propósito esta noche de hacer una llamada. Quiero llamar a ese viejo, ¿no? Que podamos llegar a casa y decir, venga mamá, no nos tocó la mejor vida, ¿no?
pero lo vamos a bancar juntos. Venga, papá, yo te entiendo que pasaste por muchos procesos difíciles, pero vamos a cortar todo eso hoy, ¿no? En Cristo, por Él y en Él. Él es el único que puede sanar nuestros corazones. Yo sé que quizás algunos de ustedes han sufrido traumas, abusos. Hoy es el día. Hoy es el día. Padre amado, cuán bueno tú eres, Señor. Cuán grande y misericordioso eres. Has enviado a Jesús y a tu Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Yo te pido en esta hora, Señor, que dada la oportunidad que me has dado, permitas que estas personas, Señor, experimenten la altura, la anchura, la profundidad de tu amor que excede todo conocimiento. Aquí hay jóvenes quebrados, Señor. Aquí hay jovencitas dañadas. Aquí hay hombres y mujeres lastimados. Muchos de ellos nunca recibieron amor en sus familias. Muchos de ellos no tuvieron padres. Tú, Señor, eres el amor. Así que te pido, Señor, que llenes sus corazones en esta hora y podamos realmente hacer guerra y lucha contra las huestes del infierno. Sánanos en esta hora, Señor. Límpianos de todo pecado. Sana nuestros malos pensamientos, rencores y raíces de amargura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor en esta hora, mi hermano. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Y aquel es poderoso para mis hermanos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén, amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Gracias por escucharnos. Te pedimos que puedas suscribirte y dejarnos tu like para seguir transmitiendo actualidad y palabra de Dios. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.